Permítanme decirles algo con absoluta claridad y firmeza. Lo que México acaba de consolidar en la Corte del Banco Mundial no tiene precedentes en las últimas décadas. Como analista que ha desglosado los movimientos del sistema financiero global durante años, puedo asegurarles que estamos ante un quiebre de sistema definitivo. Lo normal en este tablero de ajedrez financiero es que los países con economías en desarrollo sean aplastados en silencio por los intereses de Washington y Wall Street. Pero esta vez, el guión ha cambiado por completo. Por primera vez en la historia reciente, México no solo sostuvo el asedio legal hasta las últimas instancias internacionales. México ganó de manera contundente y humillante para sus oponentes. El fallo definitivo dejó al descubierto las maniobras más oscuras de una poderosa corporación estadounidense que creía tener el control total del sistema. No solo se desestimó su reclamo por falta de sustento, sino que se les obligó a pagar sumas millonarias por actuar con dolo y mala fe. Lo que ocurrió en los pasillos del Banco Mundial revela un cambio de poder que los analistas en Estados Unidos no vieron venir. Es un giro que redefine el orden económico de toda Norteamérica y que ha encendido todas las alarmas en el Departamento de Estado. Justo cuando parecía que todo quedaría sepultado en la oscuridad de los archivos confidenciales, la verdad salió a la luz. Durante años, el poder económico de las multinacionales ha impuesto un silencio sepulcral en estos tribunales de arbitraje. Sin embargo, este caso que hoy coloca a México en la vanguardia internacional no nació como una simple disputa comercial entre privados. Fue un intento calculado, frío y sistemático de una corporación para extraer recursos y privilegios que no le correspondían legalmente. Intentaron aprovechar una estructura internacional diseñada históricamente para favorecer a las potencias del norte a costa de la soberanía de los demás. Se los digo con toda honestidad. Pocas veces he visto un movimiento corporativo tan descarado y lleno de soberbia imperial. Todo comenzó con un proyecto de infraestructura que aparentaba ser rutinario bajo los marcos de los tratados comerciales vigentes. Una empresa estadounidense exigía compensaciones excesivas, aludiendo a supuestas pérdidas causadas por decisiones soberanas del Estado mexicano en materia de regulación. En el papel, parecía el procedimiento estándar que estas corporaciones usan para presionar, chantajear y doblarle las manos a los gobiernos del sur. Pero lo que llamó la atención de los analistas y del renovado equipo legal mexicano fue una anomalía crítica en las proyecciones financieras presentadas por la empresa. La rapidez con la que presentaron montos inflados y daños ficticios fue su primer gran error táctico. El equipo jurídico de México detectó que los supuestos incumplimientos que la empresa reclamaba con tanta vehemencia jamás ocurrieron en el mundo real. La corporación había construido un entramado de documentos alterados, fechas modificadas y proyecciones manipuladas de manera burda para engañar a los jueces internacionales. Crearon un escenario de pérdida artificial para asaltar directamente las finanzas públicas de nuestra nación. Fue un fraude legal cuidadosamente fabricado para obtener dinero del presupuesto mexicano sin haber movido un solo ladrillo en sus obras. Lo que realmente sorprendió a los círculos financieros globales no fue la intención del fraude en sí mismo. Las malas prácticas corporativas son mucho más comunes de lo que el público imagina en estos niveles de poder global. Lo impactante fue la decisión inquebrantable de México de no retroceder ni un solo milímetro en la defensa de sus recursos. Muchos países, por temor a represalias comerciales o políticas directas desde Washington, optan por negociar en lo oscuro y ceder ante las demandas. Pero esta vez, la administración mexicana dio un paso que alteró toda la ecuación geopolítica del continente americano. México rechazó de tajo el pago millonario y llevó el caso hasta las últimas consecuencias legales en el CIADI. Reunieron un equipo de expertos internacionales, académicos de alto nivel y peritos técnicos en finanzas globales. Este equipo descubrió que la empresa había utilizado artificios contables tan frágiles que, al ser expuestos, revelaron una práctica sistemática de engaño que podría haber afectado a otros países de la región. México no solo desarmó un reclamo aislado,
México abrió la puerta para que otras naciones analicen si también han sido víctimas de este mismo patrón de ingeniería financiera fraudulenta. Esta victoria histórica desencadenó un movimiento silencioso de profunda preocupación en los pasillos de poder en Washington y en las oficinas de los lobistas de energía. Si México triunfaba, el precedente quedaba sentado de forma permanente. Otros gobiernos en Latinoamérica, África y Europa podrían seguir este ejemplo de resistencia jurídica y soberanía. Cuando un país demuestra que puede vencer en un escenario donde las probabilidades siempre han favorecido a las corporaciones extranjeras, el equilibrio de poder se rompe para siempre. Las pruebas presentadas por el equipo mexicano fueron simplemente demoledoras y no dejaron espacio a la duda. Utilizaron auditorías internas profundas y peritajes independientes que mostraron el intento descarado de cargar costos inexistentes a la deuda nacional. Los peritos detectaron incluso que informes vitales habían sido alterados mediante software especializado después de haber sido firmados por funcionarios de administraciones pasadas. Esto constituye una violación directa y grave a los estándares internacionales de arbitraje económico. Al exponer estas alteraciones digitales, México destruyó por completo la narrativa victimista de la corporación estadounidense ante el tribunal. Cuando el Tribunal Internacional analizó la evidencia forense, quedó claro que no existía un daño económico real para la empresa. Al contrario, existía una estrategia de engaño masivo para obtener pagos multimillonarios de forma totalmente ilícita y fraudulenta. Fue entonces cuando la Corte dictaminó algo que pocas veces vemos en la historia económica contemporánea. No solo rechazó la demanda de la empresa estadounidense, sino que ordenó a la corporación indemnizar a México por los costos del proceso y por actuar con dolo evidente. El impacto es sísmico y sus ecos llegarán hasta la próxima revisión del TMEC. México ha establecido un precedente que cambia las reglas del juego global de forma permanente. Ha obligado a las corporaciones multinacionales a entender que el México de este 2026 no es el país sumiso de las décadas pasadas. Hoy enfrentan a una nación que conoce los mecanismos internos del sistema, que documenta cada irregularidad con precisión técnica y que está dispuesta a exhibir a cualquier gigante corporativo ante la opinión pública mundial. México no ganó por un golpe de suerte o una casualidad administrativa. Ganó porque presentó uno de los equipos jurídicos mejor preparados en la historia de los litigios internacionales. Esto tomó por sorpresa a los bufetes de abogados en Nueva York, que llevan décadas dominando estos tribunales como si fueran de su propiedad. Estaban acostumbrados a defensas débiles y reacciones improvisadas de los países latinoamericanos. Pero esta vez, México llegó con una preparación quirúrgica. El entendimiento técnico del Banco Mundial por parte de los abogados mexicanos fue simplemente impecable. Habían estudiado minuciosamente cada precedente donde las empresas estadounidenses impusieron su voluntad mediante tecnicismos legales oscuros. México no cayó en ninguna de las trampas procesales que les pusieron en el camino. Construyeron una estrategia que combinaba firmeza política con un análisis financiero irreprochable que dejó sin palabras a los árbitros internacionales acostumbrados a la hegemonía del dólar. Lo que más desconcertó a Washington fue la profundidad del trabajo técnico mexicano en el área económica y digital. Demostraron que la corporación distorsionó los cálculos de depreciación y flujos de efectivo utilizando modelos manipulados para inflar pérdidas que solo existían en su imaginación corporativa. Esto no solo debilitó la demanda, la desarmó desde su raíz ética. Al presentar los argumentos finales, México demostró que la empresa diseñó un esquema que en cualquier otra jurisdicción sería considerado un crimen financiero de cuello blanco. Llegaron al tribunal con un expediente tan robusto que incluso los árbitros más inclinados a favorecer los intereses del norte se vieron obligados a reconocer la contundencia de las pruebas mexicanas. El efecto en el tribunal fue inmediato y devastador para la defensa estadounidense. La corporación, que al inicio del litigio se mostraba arrogante y segura de una victoria fácil, empezó a retroceder de forma desesperada.
Sus abogados cayeron en inconsistencias graves y contradicciones bajo el peso de la evidencia presentada. Por primera vez en la era moderna, México tomó la iniciativa estratégica en un organismo de gobernanza global. Demostrar que conoces las reglas mejor que tu oponente es la mayor muestra de fuerza política que un país puede dar en este siglo. El éxito de esta estrategia revela una transformación profunda en la capacidad institucional de México. El país dejó de depender de despachos extranjeros que a menudo jugaban para ambos bandos por debajo de la mesa. Ahora, México confía en sus propios cuadros técnicos, patriotas y altamente capacitados. Este cambio histórico permite que nuestra nación actúe como un litigante estratégico de primer nivel, defendiendo el patrimonio nacional con inteligencia, honor y mucha firmeza. La reacción en Washington fue de absoluta sorpresa y una cautela que raya en el temor institucional. Los grupos de presión empresarial comenzaron a exigir explicaciones urgentes sobre cómo se permitió este fallo. Querían entender cómo México logró sostener un caso tan sólido y, sobre todo, evaluar el riesgo de que otros procesos similares salgan a la luz pública. Una victoria como esta no solo afecta a una empresa, abre la puerta a la revisión masiva de contratos, concesiones mineras y proyectos energéticos donde existan sospechas de irregularidades o corrupción del pasado. Ahí radica la verdadera fuerza política de este triunfo soberano que hoy analizamos. México no solo ganó una disputa por un contrato, ganó una herramienta de respeto internacional que será recordada por generaciones. Este mensaje ya está causando una incomodidad profunda en los centros financieros como Wall Street y en los pasillos de las multinacionales más poderosas del planeta. Cuando el expediente finalmente llegó al Tribunal del Banco Mundial, el examen dejó de ser sobre un contrato técnico y pasó a ser sobre la credibilidad del sistema de arbitraje mismo en este nuevo orden mundial. Admitir que una corporación estadounidense actuó de mala fe es algo que el sistema de arbitraje intenta evitar a toda costa para no fracturar las relaciones diplomáticas de alto nivel. Sin embargo, la evidencia mexicana era tan abrumadora que ignorarla habría provocado un escándalo de proporciones épicas para el propio Banco Mundial. México presentó documentos financieros y pruebas forenses digitales que demostraron punto por punto la falsedad de los reclamos. Las respuestas evasivas de la empresa ante el tribunal solo confirmaron su culpabilidad ante los ojos de los árbitros internacionales. El tribunal llegó a señalar inconsistencias temporales críticas en los documentos entregados por la corporación. En términos legales internacionales, esto es admitir que la evidencia fue fabricada a propósito para intentar extorsionar a un Estado soberano. Ante esto, la única opción de la empresa era intentar negociar una salida rápida, pero México no cedió ni un milímetro de terreno en esta batalla. No buscaron acuerdos a medias. Exigieron la aplicación total de la justicia. México logró que se analizara cada simulación financiera hasta demostrar que el modelo de pérdida era una construcción totalmente ficticia y malintencionada. Es extraordinario y casi inaudito que un tribunal de este nivel admita un fraude financiero de una empresa estadounidense contra un país soberano de nuestra región. Al concluir oficialmente que hubo mala fe, el veredicto devolvió el golpe con una orden de compensación millonaria a favor de la República Mexicana. Fue una declaración de integridad ante un orden mundial que rara vez es desafiado con tal éxito. Este fallo ha provocado que analistas jurídicos de todo el mundo revisen con lupa otros casos similares que están ocurriendo actualmente en el continente. La pregunta que hoy inquieta a las potencias es ¿cuántas otras corporaciones han utilizado estos mismos esquemas para saquear las riquezas de los países en desarrollo? México ha expuesto un mecanismo de control que estaba oculto a plena vista durante décadas de neoliberalismo corporativo. Los informes internos muestran que hubo una gran preocupación interna por la reacción política de la administración Trump ante este fallo. Pero la verdad técnica fue tan evidente que resultó imposible de ocultar bajo el tapete de la diplomacia.
El sistema ya no puede operar bajo la presunción automática de que las multinacionales siempre tienen la razón. Lo que México logró fue romper una narrativa histórica de intocabilidad corporativa que parecía eterna y absoluta. El equilibrio de poder en Norteamérica ha comenzado a modificarse de manera irreversible en favor de la soberanía nacional. México ha entrado al tablero geopolítico con una autoridad real que sacude el panorama internacional. La cifra recuperada es importante para el erario público, pero el mensaje de dignidad política es lo que verdaderamente trasciende las fronteras. La Corte determinó que fabricar escenarios económicos falsos para extorsionar a un Estado tiene consecuencias legales muy costosas. Este caso servirá de escudo protector para las próximas revisiones del Tratado Comercial, donde México ahora podrá exigir un trato de iguales. Se acabó la era donde las corporaciones dictaban las leyes y México solo obedecía bajo amenaza de demanda. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva era de soberanía jurídica para nuestra patria. Hemos demostrado que la dignidad nacional, combinada con la excelencia técnica, son las armas más poderosas contra el abuso de poder extranjero. Este triunfo marca un antes y un después en la forma en que el mundo percibe a nuestra nación en este 2026. La era de la impunidad para las multinacionales que veían a México como un simple botín de guerra ha llegado a su fin definitivo. Hemos recuperado no solo los recursos, sino el respeto en la arena internacional que nunca debimos perder. En Impacto Nacional MX seguiremos documentando cada detalle de esta transformación histórica que pone a nuestra patria en el lugar de liderazgo que le corresponde. Suscríbete y mantente informado, porque México ya no es el de antes y hoy el mundo entero lo sabe. La victoria de hoy es el cimiento de la soberanía del mañana. El futuro de México está en nuestras manos.